Entonces, como fiesta de las primicias. Cuando los mecidos campos del grano dorado proclamaban que el tiempo de la siega había llegado, el servicio de ofrendar las primicias se realizaba en el templo. Este tema está basado en el libro de Stephen Haskell, La cruz y su sombra, y todos los comentarios son tomados de este libro. Mientras los hijos de Israel viajaban hacia Jerusalén para asistir a la Pascua, a cada lado podía verse campos de trigo amarillos, las cabezas cargadas con granos maduros, inclinadas en la brisa, pero no se podía poner ni una hoz en el grano, o inclusive recoger granos para comer hasta que las primicias hubieran sido presentadas ante el Señor. La ofrenda de primicias caía en el tercer día de la fiesta de la Pascua. El día 14 del mes de Aviv o Nisan se mataba la Pascua, el Cordero Pascual. El 15 era sábado, era a la puesta de sol, entrando el sábado cuando se comía la Pascua, y el sábado se descansaba. Y el 16, como dice la Biblia, entre las dos tardes, las primicias eran mecidas ante el Señor. ¿Cómo que se llevaban bueno, cómo que se llevaba esto? Queridos hermanos, una gracia era llevada ante el sacerdote. Y el sacerdote, queridos hermanos, entraba al lugar santo y mecía la, la gavilla en ofrenda a Cristo. Eso, pues, imagínense, hermanos, empieza el año. Yo creo que eso lo tenemos que hacer cada año, ¿no? Es la gratitud. Señor, si nosotros vendemos y tenemos jitomate, pues esa primera venta se le da a Dios. No sé, yo creo que siempre se le tiene que dar a Dios las primicias, así como en ese tiempo, yo creo que en la actualidad es lo ¿Cómo que mesidas? ¿Qué significa eso de mesidas? necesidad, hermano. Como se Mesidas. besan a los niños, ¿Eh? ¿Para qué se hace eso? no lo sé. No lo dice. Bueno, sí, creo que sí lo dice un poquito más adelante. Pero, miren, se llevaban, yo creo que es así como en el campo, ¿no? Mire lo que dice aquí. Dice, mientras los hijos de Israel viajaban hacia Jerusalén para asistir a la Pascua, a cada lado podían verse los campos de trigo amarillo, las cabezas cargadas de grano maduro inclinadas en la brisa. La brisa las llevaba para un lado y para otro. Y esto es en olor grato a Dios. En el mes primero, el día 14 del mes, entre las dos tardes, es Pascua. A los 15 días de este mes, fiesta solemne de panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Era sábado ceremonial. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día era santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel. Cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su maíz, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá el manojo. Fíjese, hermano, que esta obra de mecer el manojo es como una obra de consolación. Cuando usted mece a un bebé, ¿por qué lo mece? Porque el bebé está llorando. ¿Y sabe qué representan qué iba a decir, hermano? No sé cómo el bebé para consolarlo, ¿no? Cuando está llorando, lo mece uno y calma, ¿no? Sí, hermano, estas primicias en primer lugar representan al Señor Jesucristo que resucitó. Y en segundo lugar nos va a representar a todos los que esperamos por fe.
ser despertados o ser salvos. Eso es lo que representa ese manojo, esas primicias. Esa, yo creo que sería como una consolación, es lo que yo creo, lo que yo siento, pero vamos en el desarrollo del estudio. Me parece que más adelante sí habla acerca de por qué se mecen, pero no estoy muy segura, porque sí yo lo he estado buscando, pero bueno. El sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. En el año 31, tal como lo había profetizado de acuerdo a las fiestas levíticas, el Señor Jesucristo muere el viernes, el 14, cuando se mata al Cordero Pascual. El sábado, que es panes sin levadura, y habíamos dicho desde el principio que el pan sin levadura representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, completamente puro, que descansó en la tumba el sábado. Y el día domingo, primer día de la semana, el Señor resucita como primicia. ¿Y a quién se va a ir a presentar el Señor Jesucristo? Cuando le dice a Magdalena, no me toques porque aún no he subido ante mi Padre. Así, hermanos, como fue como fueron llevadas las gavillas ante el trono de Dios, si el Señor Jesucristo va ante el trono del Padre a presentar. Qué cosa más maravillosa. Aquí lo tenemos, 14 de Nisan Pascua, 15 de Nisan panes sin levadura y 16 de Nisan primicias. Estas son Aquí las fiestas de primavera. Díganos. Jesús es la primicia, ¿no? Jesús es la primera. La Entonces primera. Sí. cuando resucita, se va a presentarse ante el Padre como cuando uno presenta la cosecha, la primera al Padre, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, Sí. Él fue el primero. No fue el él fue el primero primero. que resucitó, porque nuestro Señor Jesucristo resucita a Moisés y se lo lleva, ¿verdad? Él está en el cielo. Enoc y Elías, ellos no resucitaron, ellos simplemente nunca murieron. Pero cuando el Señor Jesucristo murió, ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo muere? Se abren los sepulcros. Qué cosa más maravillosa, y salen los muertos a decir que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Era un hermoso servicio. El sacerdote ataviado con sus vestimentas sagradas, con una manotada, ha de ser con un manojo grande, ¿no? De cabezas amarillas de grano maduro, entrar al templo. El resplandor del oro bruñido de las paredes y muebles se entremezclaba con los tintes de las cabezas doradas del grano. El sacerdote se paraba frente al altar de oro y mecía el grano delante del Señor. Esas primeras cabezas eran la garantía de la copiosa siega que ha de ser recogida, y la mecida indicaba agradecimiento y alabanza al Señor de la siega. Aquí estaba, hermano, aquí está. Lo toma como si fuera un bebé, ¿no? Como si fuera un bebé y lo mece como si fuera un bebé. Exactamente. Y se agradece a Dios, que es el Señor de la siega. La mecida de las primicias era el servicio principal del día, pero también se ofrecía un cordero como ofrenda de holocausto. Ninguna porción de las primicias era quemado alguna vez en el fuego, porque eran un tipo de seres resucitados, revestidos de inmortalidad, que nunca más serán sujetos a la muerte o al decaimiento. ¿Qué simbolizaba? Y recuerden, hermanos, esto ya lo vimos. ¿Qué simbolizaba que el cordero se ofreciera como ofrenda quemada? ¿Qué simboliza? Acuérdense qué pasaba con los corderos. Se les trasladaba qué, La sangre. ¿no? El pecado. El, O sea, les- ah,
se les traspasaba el pecado. Entonces, ellos recibían el pecado y entonces ese pecado se tenía que Este, quemar, quemar. Es la representación de lo que va a ocurrir después del milenio, oh, después de que el Señor Jesucristo sea entronizado y coronado, cuando cae el fuego del cielo y quema a todos los que nunca aceptaron al Señor, los que nunca confesaron su pecado, porque el pecado será destruido en donde quiera que se encuentre. Si el pecado se encuentra dentro de mí, tendré que ser quemada, porque el fuego purificador limpia eternamente el pecado. Sí, y yo lo que tengo que hacer hoy, y esto es la justificación por la fe, pasar mi pecado hacia el Cordero inmolado desde el principio de la fundación del mundo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo paga mi pecado o pagó mi pecado en la cruz del Calvario. Mi cuerpo ya no tiene pecado. Mi pecado ha sido trasladado al, al Señor Jesucristo, quien lo pagó hace 2000 años y yo puedo ser salva. Yo puedo pertenecer a este grupo de primicias. Pero si yo no pertenezco al grupo de primicias porque no acepté la justificación por la fe, entonces tendré que ser quemada el último día, cuando se Hermana, borrará todo el pecado. Hermano Juan Carlos. y, bueno, sus palabras me, me traen a la mente el pensamiento que tendrá relación eso que está hablando de que cuando uno tiene pecado y tendrá que quemarse por no haber ¿no? ¿Tendrá relación directa con estos mártires reformadores que murieron en la hoguera? Ah, qué tremendo, hermano. Se me vino a la mente, ¿no? O sea, se me vino a la mente, ¿no? Los mártires que murieron en la hoguera y Fuerte. por qué fueron quemados. Entonces, como usted decía que no habían aceptado todavía la justificación por la fe, quizá en el tiempo de los mártires todavía no habían aceptado todas las doctrinas porque todavía la luz no había sido dada completa. Pero, ¿será que fue por eso que ellos fueron quemados? No sé por Hermano, qué se me vino el pensamiento, ¿no? Se me vino ese pensamiento. ese pensamiento, sí, hermano, mire, yo le voy a platicar algo. Nosotros, mi hermana era una persona que leía muchísimo. Y pero desde niña, desde el fallecimiento de mi papá, porque mi papá le leía, y mi papá era un lector asiduo. Tenía una biblioteca pues, de persona adulta. Y mi papá muere cuando mi hermana tenía 5 años y medio. Y mi hermana aprendió a leer y terminó de leer el libro que le estaba leyendo y después se leyó toda la biblioteca de mi papá. Antes de los 10 años ella ya había acabado con todo porque lo único que hacía era leer, no hacía otra cosa. Nada, hermano, no jugaba, no veía televisión, o si veía televisión era un rato y enseguida los libros y toda la noche leía y bueno, era una cosa muy impresionante. Yo no sé en qué libro leyó ella lo que eran las muertes, hermano, cómo se vivía en los últimos momentos cuando uno está muriendo. Y entonces ella me dijo que la peor muerte que se puede tener es la muerte quemado. Y ella me empezó a explicar cómo se siente ser quemado. Hermano, me tenía tan traumada, pero ese fue lo que más me traumó en toda mi vida, yo creo. Porque me explicó claramente cuáles eran los signos de la muerte por ahogamiento, cómo quedaban los cuerpos, qué era lo que sentía la persona, cuánto tiempo se tardaba una persona en quemarse, qué era lo que sentía y etcétera, etcétera. Pero la peor muerte de todas las muertes que ella me explicó, era la muerte por fuego. En los siglos de la Edad Media existía gente
que eran los verdugos. Y estos verdugos, yo no sé si usted alguna vez recuerda en los cuentos, cuando nosotros éramos pequeños, que decían que eran, que las personas eran juzgadas y que su condena era es que no me, ya se me fue porque me tocaron la puerta. O sea, les mandaban muchas condenas y total no se morían. Por ejemplo, si nosotros vemos en la Dama de Hierro, donde los metían y tenían puntas, esas puntas traspasaban el cuerpo, sin embargo, no atravesaban los órganos vitales. Nunca iba a tocar una punta el corazón, nunca iba a tocar el hígado, nunca iba a tocar, me parece que los riñones, algo así. El asunto es por qué no tocaban esos órganos, porque las personas estaban condenadas a sufrir, no a morir. Las personas que tenían este tipo de torturas morían aproximadamente 7 días después de que comenzaban sus castigos. Los mandaban al potro, los mandaban a la Dama de Hierro, los desmembraban, los cocinaban, bueno. Y yo, cuando era niña, yo decía, pero es que a la primera se van a morir, no se mueren, hermano. Entonces, estos verdugos estaban, tenían todo este conocimiento solamente para torturar a la gente. Una de las muertes que duran más tiempo en agonía, pues es finalmente la muerte por fuego. Yo creo que es la peor muerte, hermano. Bueno, así como me lo dijo mi hermana, sí era la peor muerte. Entonces, ellos mueren de esa manera, pero mueren de esa manera para que el dolor, porque antes de ser llevados a, al fuego, ellos ya fueron torturados, porque en la Inquisición, vaya, en la Inquisición, hermanos, tenían muchísimos instrumentos de tortura. No sé si ustedes han ido a esas exposiciones porque se llevan por todo el mundo. Se llama exposición de instrumentos de tortura y pena capital. Entonces, ellos eran llevados primeramente al potro, uno de los más conocidos, en los que los iban jalando y estirando y estirando y estirando. Y ya cuando los llevaban acá, pues ya era lo peor, pero era una muerte que se extendía mucho. Había otros que eran metidos en jaulas y los pájaros se los comían. No sé si ustedes recuerdan las gárgolas de los castillos. Ahí los animales de rapiña los picoteaban y se comían sus carnes. Entonces son cosas muy, muy tremendas. Pero ellos fueron martirizados y llegaron a eso, a la hoguera, porque en la hoguera ellos no se morían rápido. Era una de las muertes que duraba más tiempo. Y los que fueron simplemente torturados, como le digo, todavía vivían 7 días porque era el tiempo necesario para que sus cuerpos se pudrieran, sufrieran gangrena y murieran. Entonces, las torturas a las que estos santos fueron sometidos es algo tan inhumano, tan malvado, que solamente una mente satánica pudo hacer algo tan terrible, pero nosotros sabemos quién manejó la Inquisición. Bueno, simplemente pensar en los santos torturados es algo terrible. Hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya son